pero un nombre siempre va a ser. Me avisan si se escucha o no se escucha. Se escucha. Vapor recalentado. ¿Ya? Entonces, si salió del estado número 1 y se tocó con el compresor al entrar, no sabemos qué estado va a estar, ¿no? Por lo que le gato, vapor saturado y seco. Pero si en ese caso llega a salir a vapor saturado y seco o vapor recalentado y este sea vapor recalentado, sí o sí solo va a ser vapor recalentado. ¿Ya? Entonces ya tenemos el estado. ¿En qué va a salir? Va a salir en vapor recalentado. Y no tenemos nada más. No tenemos la entalpía, no tenemos a qué flujo, bueno, ya sí lo sabemos porque es constante, ¿no? Como es un sistema cerrado, todo el sistema, todo el circuito. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mirar hacia adelante. ¿A qué me refiero con mirar hacia adelante? ¿Tu pantalla está color verde? ¿O hay mi pantalla? No sé. ¿Está verde la pantalla? Sí, está verde. A mí no. La mía está bien. Calizaya nomás. Pero a ver, vamos a... ¿Y ahora? ¿Se nota? Ahora a mí me sale verde. A mí igual. Hacia adelante. ¿Y ¿A qué me ahora? refiero con mirar hacia adelante? Aquí La es mía está bien, calizaya nomás. Ahora sí está bien. Sigue saliendo verde, Peter, la pantalla. Y, Está verde la mía, no sé. y si se salen y vuelven a entrar, o sea, solo lo que le sale en verde. Ya está bien, ya. Ya está bien, ya. Ah, ya está bien. Sí. Entonces se continúa. ¿no? Condensador. Voy a poner con negro. Condensador. Es lo mismo que un evaporador. ¿Eso qué quiere decir? Que el condensador saca la energía en forma de calor y hace que se quede el refrigerante y lo convierte en líquido saturado, ¿no? Eso quiere decir que las presiones en el estado número 3, tanto como en la salida y la entrada, van a ser lo mismo porque no afecta en nada la presión. Eso quiere decir que la presión número 2 es igual a la presión número 3. ¿Por qué? Por el simple hecho de la teoría. 8,050 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. ¿Listo? Como ya sabemos que es vapor recalentado, y sabemos que la presión va a ser la misma que el estado número 3, vamos a la tabla, ahora sí cambiamos de hoja, vamos a la tabla de vapor recalentado con la presión 0 de la presión 8,050, y si no hay, pues se toca interpolar. Ya, ahora vemos que nos falta un dato para entrar a compresor. ¿Qué dato es el que nos falta? Pues el simple hecho de que nos falta temperatura, temperatura 2, nos falta la entropía 2 y nos falta la entalpía 2. ¿Ya? Y ustedes me dirán, ¿por qué si en los otros estados entramos solo con un solo dato? ¿Ya? Porque
en la tabla de vapor recalentado, nosotros vamos a ver hartos números, ¿no? Eso quiere decir que en el vapor recalentado va a afectar lo que está en el medio ambiente al sistema de compresión, es decir, al compresor, al vapor recalentado, al refrigerante que está entrando o saliendo, mejor dicho, entrando al dispositivo, va a afectarlo. Por eso hay hartas temperaturas, alta entalpía, altas entropía. Entonces nos va a faltar una de esos datos para entrar a vapor recalentado. ¿Qué podemos hacer? En la teoría nos dice también que un compresor al momento en la salida tiene la misma entropía de entrada que de salida. Es la misma, el mismo punto de vista que una válvula. La entalpía es lo mismo. Pero en este caso, la entropía son las mismas, que de entrada que de salida. Es decir, que la entropía 2 es igual a la entropía 1. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí nos obliga a sacar la temperatura. Lo que vamos a hacer es, como nos obliga a sacar sí o sí porque nos faltan datos, podemos sacar el flujo másico, sí podemos, pero también nos faltaría el flujo calorífico, el compresor, nos faltaría el flujo másico y todo lo demás. Y también la entalpía para sacar el flujo calorífico. O sea, estamos en la nada aquí. Eso quiere decir que volvemos atrás. Y sacamos. ¿Qué podemos sacar? Lo que nos falta para el estado 2 es la entropía. Entropía 1. ¿Qué más podemos sacar? Al entrar al intercambiador, ¿qué es lo que afecta? Afecta, como ya les dije, a la entalpía. Afecta a la temperatura. Afecta a la entropía. O sea, lo cambia. Depende de cómo está entrando, si es para líquido. Entra el líquido y sale como mezcla, como lo hemos visto en el estado número en el estado. Y así, algo que les expliqué es que no va a variar las presiones, ¿no ve? Como lo vimos anteriormente. Es decir, que la presión 1 es igual a la presión número 6, que es igual a lo que sacamos del estado número 6, 2,63. Kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Ahora, nosotros no hemos visto en qué estado se va a convertir o cómo podemos igualar, ¿no? ¿Cómo podemos saber en qué estado va a estar? Lo que sí podemos hacer es, nos faltan aquí datos para igualar, ¿no? Para saber en qué estado va a estar. Es decir, que ya tenemos la presión dada, lo que sacamos como en el anterior estado. Estamos en la nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simple. Como en termodinámica nosotros siempre nos estancamos en un estado que no podemos sacar nada, ni con ningún paso, ni con otro paso, ¿qué siempre aplicamos nosotros? La primera ley. Es decir, que la primera ley
así va a estar el intercambiador, ¿no? Listo. El intercambiador. Ahí está dibujado gráficamente el intercambiador. Que el intercambiador va a estar hacia abajo, y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Listo. Está el intercambiador líquido-vapor. Que en el intercambiador hay el estado número 3, el estado número 4, el estado número 6 y el estado número 1. Es lo que queremos sacar. ¿Qué hacemos ahí? Simple, aplicamos la primera ley en el intercambiador. ¿Qué va a hacer? ¿Qué primera ley va a ser? Como nosotros ya sabemos que hay 3. La normal, que es primera ley en sistema cerrado. Sistema cerrado, que es calor menos el trabajo igual energía interna, ¿no? La segunda es primera ley SAEFU. ¿Qué quiere decir SAEFU? Que tiene una entrada y nada más, o una salida. Y también hay otra, la primera ley SAEFU, que tiene o dos entradas o dos entradas y dos salidas. Puede tener también uno o uno, pero sí o sí debe tener entrada y salida. En el SAEFU tiene una entrada o una salida. Entonces volvemos aquí en el intercambiador de calor y vemos que tiene una entrada y una salida, una entrada y una salida. Es decir, dos entradas y dos salidas. ¿Qué puede ser? La primera ley SAEF en el intercambiador. Primera ley en el intercambiador líquido-vapor SAEF. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera ley es en SAEF, ¿no? Flujo calorífico. Flujo de trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Listo. En la primera, en el intercambiador, nosotros ya les expliqué que es adiabático. Calor igual a cero. También les expliqué que las presiones no va a variar, es decir, que no hay trabajo, no hay una ventiladora adentro que haga como en el compresor, igual a cero. No hay altura, no hay cambio ni movimiento, cero. Energía, variación de la energía cinética igual a cero. No hay algo que el mismo mueva, no hay variación de energía potencial. Entonces eso quiere decir que hay variación de la entalpía. Como es flujo, como es AF, nosotros le ponemos igual. Eso quiere decir que igualamos a cero la sumatoria de
flujo másico de salida. Como ya todo lo hicimos a cero, quiere decir que solo hay entalpía de salida por la entalpía de salida menos la sumatoria de flujo másico de entrada por la entalpía de entrada, ¿no? Vemos que en el gráfico sí hay sumatoria, así que lo dejamos por tal como está. Flujo másico 4 por el flujo por la entalpía 4 más el flujo másico 1 por la entalpía 1 menos flujo másico 3 por la entalpía 3 menos flujo másico 6 por la entalpía 6. Ahora, como está entrando y saliendo claramente, vemos que aquí hay un flujo másico constante. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, que si factorizamos, Ya. es decir, que no pierde ni gana, más de hecho, flujo másico del evaporador, y al igual que la válvula, ¿no? Si en la válvula hay entalpías iguales, ¿no? Tanto como en estado 5, pero en estado 6. Pero aquí no lo estamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque solo es la entrada y la salida. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si factorizamos M4, flujo másico 4, flujo másico 1, menos menos, es decir, igual a flujo másico 4 más flujo másico 1 menos flujo másico 3 menos flujo másico 6. Como son el mismo dato, es decir que ponémosle un valor, a ver, 1, 1, 1, 1, 1 más 1, 2, menos 1, 1, menos 1, 0. Se van los flujos máxicos. Eso quiere decir que la entalpía 4 más la entalpía 1 menos la entalpía 3 menos la entalpía 6. Ahora lo que nosotros queremos saber es la entalpía número 1. ¿Por qué la entalpía número 1? Porque como vimos en el gráfico, bueno, en los otros estados, ya tenemos la entalpía 4, la entalpía 3 y la entalpía 6. Despejando, está con más, pasa con menos, está con más, más. 13 menos 13,36 más 15,95 más 43,51. Y H1, entalpía 1 es igual a 46,1 kilocalorías sobre kilogramo. ¿Listo? Y eso va aquí. (46,1 kilocalorías sobre kilogramo). Ya acabamos el estado número, bueno, ya hallamos la entalpía número 1. ¿Lo verdad? Ya. Ahora vamos a saber
en qué estado está, para luego sacar los respectivos datos, que es la entropía, la temperatura, ¿no? Para luego poder hacer el estado número 2. ¿En qué estado está? Tenemos la entalpía, también tenemos la presión. ¿Cómo podemos hacerlo? Fácil. Entrar en la tabla de saturación, como antes en el estado número 6 salió en vapor saturado y seco, nosotros vamos a buscar en la tabla de vapor. Es decir, que en nuestro único dato que tenemos, como la temperatura, ¿no?, que teníamos en el anterior estado, primero entramos con la presión que hemos sacado haciendo, y comparamos con la entalpía que está puesta. Es decir, que esto, como ya le expliqué, esto es lo que hemos comparado, como lo hicimos en el anterior estado, y este es lo que estaba ahí puesto, ¿no? Gracias a la primera ley. Aquí nos dice que la entalpía de vapor es igual a 43,51. ¿Qué quiere decir eso? Que la entalpía 1 es mayor a la entalpía de vapor. ¿Qué quiere decir eso? Que la entalpía 1 es mayor a la entalpía de vapor, quiere decir que es vapor recalentado, ¿no? Como es vapor recalentado, entramos a la tabla de vapor recalentado y, vemos la entropía de vapor recalentado. Como ustedes ya saben, se puede interpolar. No hay un dato exacto aquí en la tabla, ¿no? Si no, vamos a estar, bueno, en mi caso voy a acercarme yo, que la presión que tengo a la que está en la tabla, la que está en la tabla, la que tengo. No va a variar mucho, pero ustedes sí o sí deben interpolar en el examen. Ustedes sí o sí deben interpolar en el examen. Con eso voy a entrar a la tabla y voy a sacar de la entropía 1, que es 0,17671, ¿no? La entropía 1. Entonces vamos a poner la entropía 1 es igual a la entropía 2, 0,17671. Kilocaloría sobre kilogramos por Kelvin. Ahora, ya que tenemos la entropía 1 y la presión, tenemos dos datos de nuevo y sabemos que es vapor recalentado. Pero en este caso, si ustedes no creen que sea vapor recalentado porque no sabían el estado de aquí, se lo puede comprar. Como no sepamos en qué estado está, porque el compresor sí o sí va a ser vapor recalentado, pues yo les dije que si sale de un compresor, sí o sí va a ser vapor recalentado. Que si sale de un evaporador, sí o sí va a ser vapor saturado y seco. Que si sale de un condensador, sí o sí va a ser líquido saturado. Pero si ustedes no me creen, pueden comparar. ¿Cómo pueden comparar? En el caso que no sepamos, ¿no? O sea, no sabemos por qué está eso. Fácil. Para no estar perdiendo el tiempo, yo les dije eso. Pero podemos comparar. ¿Cómo? Entramos
en la tabla de saturación con la presión. Se entra con la presión y se compara con entropía. Es decir, se entra con los datos ya igualados, se compara con lo que está ya dado. O pueden hacerlo diferente, es lo mismo. Entramos con la presión de 8,050 y nos lo da, como voy a borrar, entropía de vapor. ¿Por qué la entropía de vapor? Porque ahora ya sabemos en qué estado está. Vapor recalentado. No sabemos si se enfría o si pero ya está ahí directamente vapor recalentado. Lo de abajo va a ser vapor saturado, ¿no? Y lo de más abajo va a ser líquido saturado, pero no se va a ir más abajo porque solo está entrando a un dispositivo. En tal caso va a ser vapor saturado. Pero no sabemos qué va a ser. Entramos en la tabla y comparamos 0 y comparamos con entropía de vapor 0,16353. Es lo mismo. La entropía 1 es mayor a la entropía de vapor. Eso quiere decir que es vapor recalentado, ¿no? Bueno, ya sabemos que vapor recalentado y perdimos mucho tiempo haciendo eso. Por eso yo ya les dije que si sale un compresor va a salir vapor recalentado, ¿no? Siempre va a ser eso, al menos en el primer examen. Tenemos la temperatura 2, que en la temperatura de vapor recalentado es 27,1 grados Celsius. ¿Con qué? No, yo no entré con esta presión, sino yo entré con la presión de 7,03 y con la entropía de 0,16389. Listo. Ya tenemos la entropía, la alta de entalpía. Entalpía número 2, que es 47,41. Listo. Ya acabamos. Ahora, aquí hay un consejo que les voy a dar. Si nosotros vemos que hay un flujo volumétrico en ese estado, sí o sí nosotros en ese estado, sí o sí tenemos que sacar el volumen específico. Porque más adelante lo vamos a ocupar sí o sí, solo en ese estado. Sacamos el volumen específico del estado número 1. Porque sí o sí es un consejo para que lo hagan más rápido el examen. 0,08722. Un consejo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar más adelante. Ahora, lo que nos está preguntando el enunciado es CF. ¿Qué significa CF? Coeficiente de funcionamiento, o también, cuyo caso, CO, coeficiente de operación. ¿Qué significa eso? ¿O cómo lo podemos sacar? Que es utilidad u obtenido sobre lo invertido. Y el flujo del evaporador. El flujo calorífico del evaporador, ya nosotros sabemos que la fórmula de flujo másico del evaporador, entalpía 6
sobre entalpía 5, que es entrada, salida, que es salida menos entrada, ¿no? Entalpía de salida y entalpía de entrada, ¿no? ¿Ya? En el inciso A nos vamos a concentrar. El inciso A, CF, utilidad u obtenido. Utilidad es todo lo que se refiere a el evaporador. Es lo útil que enfrió todo ese sistema, ¿ya? Por si acaso. Que es calor específico del evaporador, y lo invertido claramente es lo que uno invierte, gasta, trabajo del compresor. ¿Qué significa esas dos rayas? Que sí o sí debe ir positivo, por más que sea negativo, ¿no? Entonces, como el calor específico, nosotros ya sabemos que es menos la entrada menos la salida, es decir, H6, H5, salida, entrada, sobre el trabajo específico. El trabajo específico es H2 menos H1, entalpía 1 menos entalpía 2. Ahora, lo que debemos hacer es que sacar los datos, que es 43,51 menos 43,36 sobre 47,41 menos 46,1. Ahora ¿cómo está? En paréntesis, kilocalorías sobre kilogramos, y aquí igual, kilocalorías sobre kilogramos. Se simplifica y va a quedar adimensional. Adimensional es que no tiene unidades. En la calculadora 23,015. Ustedes verifican si sale eso. Listo. Ya tenemos el inciso A. Fácil y sencillo. Vamos a hacer el inciso B. El inciso B, como ya les expliqué, es el flujo másico del evaporador. Inciso B. Flujo calorífico del evaporador, que es igual al flujo másico del evaporador, entalpía de salida menos entalpía de entrada. Esa es la fórmula común, la que siempre vamos a utilizar, la general. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos entalpía de entrada, que es lo que sacamos aquí, ¿no? Entalpía 5. Y la entalpía de salida, ya la tenemos, que es 43,51. Ahora el flujo másico. Ustedes me dirán, pero Peter, no tenemos el flujo másico, no sabemos cómo sacar. Yo les di en el Word la fórmula, la única fórmula de flujo másico, que viene siendo flujo másico del evaporador es igual al flujo volumétrico sobre el volumen específico. Sí lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué digo que sí o sí lo tenemos? Es el que nos habían dado en el enunciado. 1 y 1. Ustedes me dirán, pero ¿por qué si no es lo mismo? No cambia en nada. ¿Por qué no cambia en nada? Esa es la pregunta. Porque el sistema que tenemos es como un cuadrado.
A ver, es como un cuadrado. Aquí está el dispositivo, aquí está la compresora, aquí está el evaporador. Y, no, aquí está el evaporador y aquí está el condensador, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el refrigerante, todo el circuito, es a un flujo másico constante. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo másico, si el flujo másico es constante, también el flujo volumétrico es constante. ¿Por qué? Porque no pierde ni gana. Pero ustedes me dirán, ay, el compresor que no. El compresor trabaja y el flujo volumétrico es constante, no es caótico, es relativo. Es decir, que si trabaja esto, ¿qué quiere decir? El intercambiador va a hacer lo mismo con esto. El intercambiador no cambia las presiones, como lo hemos visto en los estados, sino cambia en la entalpía, todo lo demás, pero no cambia en las presiones. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir a una velocidad misma. De hecho, en el evaporador también, según la gráfica, como hemos visto siempre, es a una presión constante. Igual en el condensador, el flujo másico va a ser constante en todo el sistema. Cambiando, Se va a cortar un minuto. Vuelven a entrar solo para algunos consejos que le puse en el video y para las preguntas si es que tienen. el flujo másico del el flujo calorífico del evaporador es igual al flujo volumétrico 1 sobre el volumen específico 1. Entalpía 6, que es la entalpía de salida, menos la entalpía 5, que es la entalpía de entrada, ¿no? Ahora solo queda poner datos. 1,42